Buenas tardes a todos. Vamos a ir arrancando ya la clase de hoy. La consigna, como todos ustedes ya la conocían, era emitir una reflexión acerca del tema 2, del trabajo práctico. Así que, en el orden que ustedes quieran, vamos a repetir la misma experiencia de la última clase. Y bueno, no sé qué quiera para emitir una reflexión. Les comento a aquellos que no hayan estado en la clase pasada, la idea es emitir una reflexión acerca del tema, de algunos de los temas que hayan elegido, del trabajo práctico número 2. Una reflexión no más de 5 minutos, y con eso ya estaríamos cumpliendo con el objetivo de la clase de hoy. Para aquellos que no hayan podido estar en las últimas clases, ya les vamos dando el cronograma final ya de los últimos encuentros. Vamos a tener uno el próximo miércoles 17 de noviembre, que va a ser la última clase del doctor Salvador, y la última clase del cuatrimestre va a ser el día miércoles 24 de noviembre. Esta última va a ser dada por la Cátedra de Derecho Ambiental. Como todos ustedes saben y ya se los había anticipado, espero y aguardo los comentarios acerca de la elección del tema a desarrollar por parte de la asignatura, de la cátedra. A la elección de ustedes se va a proponer una serie de temas que ustedes nos eleven, me los pueden enviar por mail a mí, relacionados con el derecho ambiental, y en base a esos temas, la Cátedra de Derecho Ambiental va a desarrollar una clase que va a tener lugar el 24 de noviembre. Esa clase va a ser la última del cuatrimestre, porque la semana que va la semana, digamos, del 1 de diciembre, que sería la clase nuestra de los miércoles, no se va a desarrollar. Esa semana siempre nosotros la estilamos dejar para que ustedes puedan especificar alguna cuestión en particular del trabajo, ya ir terminándolo. Y la entrega del trabajo final con la modalidad mixta, ya sea presencial o virtual, que será la primera semana entera, digamos, la semana que va del 6 al 10 de diciembre. Con respecto a la entrega del trabajo final, debo aclararles que, en principio, está la opción de desarrollar la entrega en forma virtual, o sea, a través de la plataforma. Ustedes ya bien saben, ya lo dijimos en la primera clase y lo hemos repetido varias veces, el formato de trabajo, uno de los formatos clásicos asequibles para cualquier tipo de entrega, ya sea Word, PDF, se presenta dentro de lo que es la sección trabajo final, que va a estar habilitada exclusivamente esa semana. No entren antes porque no se va a habilitar. La entrega del trabajo final se va a habilitar a partir del día lunes 6 de noviembre y va a finalizar el día lunes 6 de diciembre, les reitero, lunes 6 de diciembre, y se va a extender hasta el viernes 10 de diciembre, 23:59 horas. Tengan en cuenta el tema del horario, porque una vez que se cierra, no van a estar habilitados para la entrega del trabajo. Teniendo en cuenta la posibilidad que nos da en esta instancia sanitaria, digamos, la realidad en la cual nosotros nos encontramos, hemos coincidido con el doctor Salvador en permitir que el día martes 7 de diciembre, en la facultad, a las 17:30 horas, o sea, 5:30 de la tarde, vamos a estar nosotros, presencial en la facultad, para aquel que quiera acercarse a la facultad y presentar el trabajo en formato papel. Esto no es una imposición, no es una obligación. Ustedes cumplen en la entrega del trabajo final, que es la forma de evaluación, con la entrega de manera virtual. Pero para aquellos que tengan interés en acercarse a la facultad y hacer la presentación en formato papel, como era antes, a la antigua, nosotros vamos a estar en la facultad ese día martes 7 de diciembre
17:30 horas. Vamos a estar recibiendo tanto los trabajos finales de las personas que quieran entregarlo en forma presencial, tanto de filosofía del derecho como del seminario de bioética, que es otra materia que damos nosotros dentro de la facultad. Así que agéndense entonces, por favor, estos últimos encuentros. Vuelvo a repetir, hoy tenemos clase, el 17 de noviembre, la última clase con el doctor Salvador, el 24 de noviembre, última clase de la cátedra, en conjunto con la cátedra de Derecho Ambiental, a mi dirección de correo electrónico, que ya la tienen todos ustedes, seguramente la han copiado en la primera clase, me pueden mandar sugerencias acerca de los temas que se puedan abordar. Miércoles 1 de diciembre no hay clases y entrega del trabajo final con la modalidad mixta entre el lunes 6 de diciembre y viernes 10 de diciembre vía plataforma, con la alternativa de entregarlo en forma presencial el martes 7 de diciembre, 17:30 horas en la facultad. ¿Les quedó claro? Sí, le hago una consulta, doctor. ¿Va a haber que defenderlo al trabajo también o no va a ser necesario? Digamos, entiendo que tu consulta es para aquellos que entregan en forma presencial, porque en forma virtual se cumple con la No, sí, entrega sí, y sí. no hay una posibilidad. Sí. Eso es opcional, o sea, de acuerdo a cada uno de ustedes, si se siente la necesidad o quiere complementar con una exposición, a tales efectos nosotros nos vamos a hacer presentes en la facultad y ustedes pueden o entregar el trabajo presencial y retirarse, y con eso tener por cumplida el examen, digamos, o pueden entregarlo y además hacer una devolución oral ustedes, a la cual complementaría el trabajo y no forma parte de la evaluación. No es que nosotros a esa exposición vamos a estar repreguntando, digamos, no es un examen oral como una mesa libre tradicional. Así que si ustedes quieren presentarse y defender el trabajo y defender sus exposiciones y sus pensamientos, está más que bien. Si ustedes quieren entregar el trabajo solamente y con eso tener por cumplido, también está bien. Así que no es una imposición, es una facultad que tienen ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entiendo que ya estamos al final del cuatrimestre, las dudas van a empezar a ir surgiendo, nosotros vamos a estar viéndonos con alternancia, quizás esta en realidad es mi última clase presencial, digamos, me valga la redundancia, virtual presencial con ustedes, porque la próxima clase que tendrían conmigo sería con la cátedra de Derecho Ambiental, que directamente se va a conectar la doctora Paula Caparrós, que es docente de esta cátedra de Derecho Ambiental de esta facultad, es una abogada especialista en Derecho Ambiental, da clases también en la Universidad FASTA, en la Facultad de Derecho, en Derecho Ambiental con el doctor Esaín, y en la Facultad de Ingeniería, dando la asignatura de Derecho Ambiental Laboral y Seguridad de Higiene. Así que espero que les sea de gran aproveche. Cualquiera que tenga alguna inquietud, algún tema que les haga ruido en materia de derecho ambiental, me la pueden hacer llegar vía mail y yo se lo transmito a la doctora Caparrosa, así ya viene con la clase un poquito más preparada. En todo caso, si ustedes no tienen ninguna sugerencia, seguramente ella va a encontrar algún tema candente o interesante de derecho ambiental relacionado obviamente con la filosofía, ¿no? Porque la idea de esto es hacer una interdisciplinaridad entre las cátedras, pero siempre partiendo de la base del pensamiento filosófico, ¿no? Así que bueno, con eso entonces ustedes se van a quedar con esas últimas clases, con esa estructura que nosotros tenemos. Y bueno, la idea de hoy era entonces, les vuelvo a repetir, una reflexión, igual que la última clase, pero difiriendo en el tema, obviamente, el trabajo práctico número 2. Así que no sé qué quiere empezar, reflexiones cortas de no más de 5 minutos, así podemos ir participando a los demás alumnos. Así que les pido, eso sí, cada vez que emitan la reflexión, que me enciendan la cámara, así nos podemos ver e interactuar. Así que bueno, no sé quién tiene ganas de empezar.
Profe, si quiere arranco yo. Perfecto. Bueno, Carlos. yo traté de desarrollar el punto 2, la reaparición de enfermedades que se creían extintas, y el ejemplo de la tuberculosis infantil, influenza y situaciones previas. Por ahí miro para acá porque lo tengo escrito en la computadora, pero lo estoy haciendo acá. Bueno, yo hice una introducción que es que para que las sociedades puedan luchar contra las enfermedades, el ser humano ha desarrollado en el ámbito de la medicina ciertos métodos que permiten hacer mermar o bien erradicar las enfermedades que van surgiendo, ¿no? Los métodos que se usen van a estar condicionados por el tipo de enfermedad, por el tipo de enfermedad y la propagación. Vamos, una vez que he encontrado el tratamiento, por lo general es en base a la inoculación o vacuna. Los estados van a proponer el funcionamiento del aparato de salud y ahí, ahí empezamos a jugar con la parte del derecho, ¿no? Que va en virtud de que la población en general se beneficie, se nos van a restringir ciertas libertades, muchas veces imponiéndonos una vacuna en un principio hasta que se erradique o se controle la enfermedad y después, a ver, ¿cómo es que puse? Disculpe porque no me acuerdo el término. Y después, por ejemplo, acá en Argentina se va poniendo en el calendario de vacunación, ¿no? Muchas veces por ahí la imposición no es una imposición, o sea, una obligación directa, sino mediante otras medidas. Por ejemplo, ahora con el COVID, más allá que nadie te obliga a ponerte la vacuna, eh, por ahí te restringen otras ciertas acciones, otras libertades que uno tenía, como es una especie de obligación o imposición indirecta, por decirlo de manera. Bueno, después, con respecto a la reaparición de enfermedades que ya estaban controladas, como la influenza, el cólera, la tuberculosis, eh, eh, para mi punto de vista, se debe a la ineficacia de los estados en poder hacer llegar este tipo de tratamiento o este tipo de bueno, los tratamientos a los sectores más postergados, que por lo general es donde arrancan de nuevo las enfermedades que se creían o que controlaban. Eh, para mi parecer, la falta de las políticas públicas y el pobre desarrollo hacen un ecosistema perfecto para que estas enfermedades vuelvan. También hay que ver que, por ejemplo, hay lugares de África, la falta de educación, la falta de higiene, mismo la India, mismo los sectores postergados de acá Argentina, de Latinoamérica, eso hace que estas enfermedades reaparezcan. Se pueden volver a combatir, pero bueno, eso más o menos es lo que yo pienso de por qué han vuelto las enfermedades. Bueno, es un tema muy actual y muy interesante para poder desarrollar, el tuyo, y muy Sí. pertinente en base a la actualidad, no solamente en realidad de países, como vos bien nombraste, de los clásicos denominados subdesarrollados, porque también quedan incluidos en distintas situaciones y en distintas posiciones países que quizás tenían controlado con mecanismos de prevención activos, enfermedades que se consideraban, como dice el ensayo o la presentación, extintas o controladas, ¿no? Como puede ser en la República Argentina. Claramente nadie puede arrogarse el logro de eliminar definitivamente estos tipos de epidemia que lo ha tenido la República Argentina a lo largo y a lo ancho del país y en distintas épocas, con distintos enfoques y con distintos énfasis, ¿no? La última epidemia fuerte que tuvo la Argentina hacia la década de los 90, estamos hablando, de cólera, Claro. también fue una gran, un gran retroceso en cuanto fue básicamente la aplicación de políticas sanitarias por parte del Estado. Y vos bien lo planteás, por un lado, básicamente la responsabilidad del Estado, yo le sumaría también
básicamente la situación individual o particular. Vos también la planteás, ¿no? Cuando hablas de pobreza, indigencia, ¿no? Porque quizás cargar las tintas exclusivamente sobre el Estado a veces no es justo, No, a ¿no? veces las Porque mismas quizás costumbres también, también, las mismas costumbres de ciertos sectores de la población también hace que se propaguen enfermedades, ¿no? claro, Por y por ejemplo. por el obrar muchas veces indirecto del Estado, ¿no? Que Mm, quizás en realidad uno plantea al Estado como ese ente gigante que tiene que hacerse cargo de todas las situaciones, porque lo dice la Constitución, ¿no? Hablando lisa y mm, llanamente, porque lo dice la Constitución, muchas veces tiene que generar las condiciones para que, ¿no? Ese claro. también es otro Sí, la responsabilidad debate, individual está ¿no? también. Poner en cabeza del Estado. Sí, 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 claramente de tu exposición se desprendió esa reflexión. Y yo te invito, si se quiere, a seguir, si quiere, ahondando en esas reflexiones y posiblemente como un tema, digamos, para un trabajo final, ¿no? Desde la responsabilidad del Estado, desde el obrar del Estado, o también desde la acción o de la omisión, ¿no? Y cuál es la responsabilidad individual también que hay, porque también en distintas posiciones, también el obrar individual o colectivo, de un grupo colectivo, eh, tienden a facilitar la propagación de determinados vectores. Poniendo el claro ejemplo, por ejemplo, del coronavirus, ¿no? Desde el momento en que la vacuna salió, o que los tratamientos paliativos salieron, o que se invirtió o no estamos hablando de Argentina, estamos hablando del mundo, ¿no? No circunscribamos a la Argentina. Desde que se estudió la forma de controlar o manipular el virus a conveniencia de la salud humana, ¿no? Existió otra etapa de la pandemia, que fue básicamente no es solamente la vacunación, sino también la responsabilidad individual por el cuidado. En el mundo está sucediendo esto y hay un gran debate en relación a, por ejemplo, como vos decías al principio de la exposición, el sistema de premios y castigos, ¿no? En Italia, por ejemplo, el trabajador del sector público que no está vacunado no puede ir a trabajar. Y no es que se lo echa, pero se lo cesantea, ¿no? También hay una responsabilidad individual que también impacta en el colectivo, que también debe ponerse énfasis y desarrollar con mirada hacia el futuro, ¿no? Que no solamente el Estado te genere las condiciones, porque muchas veces el Estado te genera las condiciones, pero vos por tu propia decisión, por tu propia voluntad, por esa lucha incansable que uno tiene interna, ¿no? En el subconsciente, del ejercicio pleno de la autonomía, ve afectados derechos de otros, ¿no? Esto es una mínima reflexión del ni más ni menos el primera enseñanza que nos deja el derecho cuando nosotros pisamos una facultad, que el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro, ¿no? Claro. Básicamente uno no puede pisotear el derecho de otro sobre pretexto de su autonomía plena o absoluta, si se quiere, ¿no? Y allí hay responsabilidad individual, y le cabe la responsabilidad individual y los estados en distintas partes del mundo lo están haciendo, ¿no? Y están aplicando esto. Así que te incito a seguir desarrollando esta idea que es muy interesante y muy abierta a tu reflexión. Muy interesante. Bueno, Gracias. gracias. ¿Alguien que siga? ¿Quién quiere seguir? Si quiere, sigo con el. Ah, el compañero levantó la mano. Jeremías. Perfecto. ¿Quién? Perdón. No, 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 que arrancaba ¿Jeremías o Jeremías. Franco? Él Perfecto. habló primero. Yo hablo después de él, no hay problema. Jeremías, Yo vamos. elegí el tema número 3, el de armas químicas. Principalmente lo elegí porque me pareció importante reflexionar sobre el tema de la libertad y cuántas veces es condicionada por diferentes sectores, ¿no? Hay una cuestión que se habla en el texto, en el documento que nosotros tenemos, que es que durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? se empezaron a analizar estas cuestiones de armas químicas y en una batalla que se da entre Japón y China, eh, se hicieron uso de estas armas, ¿no? Y propagaron algunas enfermedades como es el cólera, también la peste bubónica y el anthrax.
disculpe que lo estoy leyendo porque no me acordaba bien los nombres. Y también se hace referencia a que en el 2005 también se encontraron contenedores con grandes de estos agentes, ¿no? En donde, bueno, causaron daños a personas y muertes, que justamente es acá donde yo quiero hacer hincapié en la cuestión de la libertad. Cuando hablo de libertad no me hago referencia únicamente a lo que nosotros somos capaces de hacer o tenemos o debemos o no debemos hacer, sino también a que de repente estas cuestiones afectan a la libertad de vivir en un ambiente sano, en un ambiente en donde tengamos la capacidad de respirar un aire puro sin el cual nos pueda afectar, ¿no? Después también hay un caso muy relevante que a mí me llamó mucho la atención, que es en Estados Unidos, ¿no? Donde se habla que se hizo un estudio, un experimento en animales inhumanos, en donde los humanos no sabían realmente a lo que se les estaba sometiendo. Ahí vemos un claro ejemplo del abuso del poder hacia la libertad de estos que se estaba haciendo este experimento, ¿no? Porque no sabían que si realmente esto iba a poder causarles la muerte. Justamente ahí la libertad está completamente privada, en el sentido de que estoy dependiendo si ese agente químico sobre mi cuerpo, sobre mis células, va a afectar de una manera en la cual yo pueda terminar muerto, o de repente no, porque bueno, el cuerpo humano lo resistió. Pero bueno, justamente mi reflexión está haciendo referencia a esto, ¿no? Al tema de la libertad. Y también cabe destacar una frase que la estuve leyendo, ¿no? Para preparar esto, que es si realmente el humano es naturalmente bueno, y si la construcción de estas cuestiones que hacen o no se piensa sobre la libertad del otro, lo hace creerse una persona mala. Y cómo es esa construcción que el humano puede tener sobre la libertad del otro. Que realmente es muy interesante explayarlo, porque mi libertad condiciona la libertad del otro. Y muchas veces el poder que ejercen las potencias, por ejemplo en este caso que yo nombraba de Estados Unidos, es una potencia Estados Unidos. Entonces, el poder de esta potencia que afectó a miembros del ejército, de su ejército, está privando de su libertad, porque ellos piensan en la libertad o en la soberanía de su territorio, pero a cambio de eso están poniendo justamente a su pueblo a estos experimentos en los cuales, bueno, no sabemos exactamente cuál va a ser el resultado, ¿no? Totalmente no es una libertad. Permitime, Jeremías, es muy interesante tu reflexión. Vos, digamos, hacés énfasis en el artículo 41 de la Constitución, como, digamos, analizándolo y congeniándolo con el tema de la contaminación por armas químicas, muy, muy pertinente esa reflexión. Fíjate vos que producto de la lucha de la Convención Constituyente del 41, de la Constitución, la Convención Constituyente del 94, ¿no? La reforma no, la introducción a la Constitución, que no figuraba, digamos, pre-reforma del 94, incluyó en la última parte la prohibición de la erradicación de armas que sean potencialmente peligrosas, radiactivas, químicas, en el territorio argentino, y que antes no estaba, ¿no? Producto de esa gran lucha que se dio en la Convención, al menos legislativamente y constitucionalmente como Carta Magna, como instrumento más interesante, ¿no? Y de mayor jerarquía constitucional. Por el otro lado, claramente vos planteás el tema de la libertad desde el lado de poder estar en condiciones de ser libre. ¿Y uno en qué momento está en condiciones de ser libre? Y yo, bueno, escribí un par de cosas a la medida que vos ibas hablando, y para poder brindar ese consentimiento o poder reunirse esos elementos básicos del consentimiento, nosotros tenemos que tener mínimamente 3 elementos, ¿no? Que todos nosotros lo sabemos ya porque ya pasamos por Civil 1. El discernimiento, o sea, la capacidad de poder separar y poder analizar lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Cuando vos planteabas el ser humano bueno y el ser humano no bueno, ¿no? La intención por el otro lado y la voluntad, ¿no? Esos 3 elementos dan el derecho
a ser libre, porque es un derecho, ¿no? Y si sumamos todo eso a algo esencial que hoy en día brota por todos los poros del derecho civil, comercial, hoy es civil y comercial, ¿no? Penal, constitucional, laboral, es el derecho al acceso a la información, ¿no? Cuestión esencial para poder decidir libremente, para poder tener autonomía y para poder ejercitarla esa autonomía sin condicionamientos y sin, como vos decís, tocar la autonomía del otro. Tener la información, de poder decidir con todos los elementos, como vos decías, las tropas norteamericanas con todos los elementos que obviamente no se los dan, porque son conejillos de India. Es más, primero, volviendo al COVID, el COVID, lo que primero hicieron fueron las vacunas, las primeras vacunas que salieron, una de las primeras fue Pfizer. Pfizer experimentó en monos, experimentan en animales, y luego esos monos que tienen una compatibilidad genética, que es una especie determinada de simios, que tiene una compatibilidad genética con el 97%, 97% estamos hablando, o sea que queda un 3% que no. Nadie habla del 3%, hablan del 97%. De la compatibilidad, entonces, sirve esta vacuna, se la aplicamos a seres humanos. Y fuimos un gran tubo de ensayo nosotros, ¿no? A la vista de todos y con alegría y con pleno consentimiento, entre comillas, consentimiento, fuimos con alegría a poner el brazo. No hablo de ninguna campaña política ni nada, yo hablo del hecho, ¿no? Fuimos todos con alegría a poner el brazo para poder recibir una vacuna que en el mejor de los casos fue probada en otra especie, y en el peor de los casos ha demorado autorizaciones en distintas organizaciones, y en otras ni siquiera está autorizada, ¿no? O sea, vean ustedes, y eso ha pasado, no digo solamente en Argentina, ha pasado en el resto del mundo. En Estados Unidos, Pfizer aplicó miles y millones de dosis de vacuna, hasta tanto fue aprobada definitivamente, obtuvo la autorización definitiva, y nadie osó discutir que ninguna de las vacunas tenía autorización definitiva, porque había una pandemia y había que erradicarla, y bueno, pero ¿quién marca la agenda? Eso es también lo que vos planteás, ¿no? Las potencias marcan la agenda. Hoy en día nadie discutía, no había un país de África que discutiera que en África el virus no tuvo gran desarrollo, sin perjuicio de ello no estuvieron vacunados. O sea, lo que se planteó fue que el mundo económico, que el mundo consumeril, que el mundo al cual tiene derecho a reclamar, ¿no? Y los habitantes que tienen derecho a reclamar en el mundo estaban pasándola mal, ¿no? Entonces había que cortar con esto, y bueno, la agenda la marcó el poder, ¿no? Algo que veníamos hablando en la anterior clase, la agenda la marca el poder. Es difícil salir de esa agenda y tratar. Yo veía con gran entusiasmo a alguien que habla de derecho ambiental como yo, no soy ni mucho menos un especialista. Trato de hablar algo y de congeniar algunas palabras y algunas reflexiones con la filosofía, pero veía con tanto entusiasmo a la juventud en Glasgow pelear por el cambio climático, y por otro lado vos ves el poder que va por otro lado. El poder va por otro lado. O sea, va en otro sentido. Quizás se comprometen, bueno, hay una concientización. No lo sé si llamarla concientización o miedo, temor, ¿no? O qué, pero bueno, la agenda va por un lado y las intenciones van por el otro. Y en el medio estamos los seres humanos, nosotros, los de a pie, ¿no? Los que no tenemos poder, más que el que podemos desarrollar a través de nuestras expresiones y de nuestros pensamientos, ¿no? Pero, claro, siempre se ve constreñido y se ve limitado por el acceso a la información. ¿Y quién maneja el acceso a la información? El poder, ¿no? A nosotros nos informaron en el momento en que la vacuna estaba lista. Ahora nosotros nos enteramos de las cosas que hicieron antes de que la vacuna esté lista, ¿no? Y ni hablar del poder y cómo genera el poder inconscientemente el miedo, ¿no? Porque con acción o con omisión el poder fue el responsable de la propagación del virus. Eso no hay ninguna duda, porque el virus se propagó. El virus surgió en un laboratorio por un error,
por acción, por omisión, nadie está hablando y elucubrando teorías conspiranoicas ni nada por el estilo, pero por acción o omisión el virus se propagó. Y los estados poderosos fueron los primeros encargados en reproducir esa propagación, que era real. De eso no estamos discutiendo, no estamos negando la pandemia, pero no podemos también dejar de lado la falta de información que contábamos, los seres humanos en general, las poblaciones, y cómo se utilizó esto en pos de lograr un objetivo. ¿Qué objetivo se logró? Bueno, la pandemia planteó una reforma en el obrar y en el actuar de la gente. Ustedes fíjense que inconscientemente nosotros ahora ya lo podemos ver. Estamos un poquitito más afuera y podemos respirar un poco más el aire, pero hubo un control social importantísimo, que todavía hoy se sigue realizando. En la Argentina tuvimos una cuarentena eterna, y en otros países también. Cada uno de los países, otros no hicieron cuarentenas y dejaron que la gente se contagie y se muera. O sea, la forma que el poder tomó como una oportunidad para poder estudiar sociológicamente algo que en realidad se analiza en los textos y en los libros, lo llevó a la práctica. Eso es lo que nosotros todavía no llegamos a reflexionar internamente, ¿no? Lo que nosotros veíamos en los libros o en la teoría se llevó a la práctica, y se llevó a la práctica de la manera más cruenta, cruel y desgarrante posible, ¿no? Que es jugar con la vida de la gente. Y ahí el poder comenzó, digamos, a estudiar y a analizar, ¿no? Y a condicionar nuestra libertad. Lo primero que nos condicionó, obviamente. Y nos condicionó la libertad inconscientemente nosotros ahora lo podemos estar analizando con la falta de información. Muchos podrán decir que sí, el poder no tenía la información. Bueno, permítanme generar una incógnita. El poder tenía la información, el poder como, no un país, estamos hablando de el poder detrás del poder, el poder invisible, ¿no? En este caso podemos reunirlo en los laboratorios o en aquellos que experimentaron con este virus durante décadas, cómo pasó, y vos bien lo decís, Jeremías, con China y con Japón, en la Segunda Guerra Mundial también. Bueno, tantos elementos que nos dan a nosotros la posibilidad de poder definir estas situaciones, y qué bien orientado lo tuyo desde el tema de la libertad. Yo creo que ya tenés el tema del trabajo final, me parece, se te nota que te apasiona el tema, y esa última construcción que vos planteaste y esa última reflexión, creo que la tendrías que seguir ahondando y tratar de darle una vuelta de rosca más y plantearlo al menos como una reflexión dentro del trabajo final. Muy interesante tu opinión. Muchas gracias. Franco, ¿querías seguir vos? Dale, sí, yo casualmente traté el tercer tema, o sea, el primer tema sería, el primer punto, que sería el que queda disponible. Bueno, yo traté entonces el tema de infecciones hospitalarias, mismo como dijo el otro compañero, yo estoy mirando para acá arriba porque lo tengo escrito en la pantalla. Bueno, en primer lugar me parece que es importante establecer una definición de a qué se llama definición hospitalaria. Las infecciones hospitalarias constituyen una serie de enfermedades que pueden contraer las personas que concurren a los establecimientos de salud, distintas del motivo por el cual fueron a los mismos. Los principales afectados son los pacientes y el personal de salud, aunque también pueden adquirirla las visitas y otras personas que asistan a los establecimientos sanitarios. Me pareció un tema interesante para tratar, sobre todo en estos tiempos, ya que es algo de lo que se habló y discutió mucho en diferentes ámbitos que se pudieron generar a lo largo de los 2 años que pasaron. Si bien el coronavirus no es una infección como tal, siendo este el tema del que trata el informe adjunto en la consigna del trabajo práctico, sí es cierto que es un virus que conmocionó a toda la población y el cual automáticamente se puede relacionar con el tema a tratar. A lo largo del archivo proporcionado por la cátedra, se tratan diferentes puntos relacionados al tema como definiciones, tipo de infecciones hospitalarias, dónde se producen, etc. Si bien toda la información me pareció importante,
Donde yo di mayor hincapié fue en el apartado de cómo se puede evitar o minimizar el riesgo de adquirir una infección hospitalaria. Esto se debe a que, si bien existen datos y sugerencias de cómo se pueden prevenir, lo más importante en esto es la conducta y cómo las personas toman esta información. A lo que me quiero referir con esto es que, si bien escuchamos muchas veces que lo recomendable es lavarnos las manos cada media hora, utilizar barbijo, ventilar el ambiente, tomar una distancia social considerable, no deja de ser central y fundamental cómo las personas llevan adelante estas conductas preventivas. Con respecto a la consigna del trabajo en relación a la libertad y el tema desarrollado anteriormente, creo que se encuentran dos situaciones en pugna. Por un lado, la libertad personal de decidir qué hacer con mi propio cuerpo, y por el otro lado, el hecho de hasta qué punto mi decisión solo me afecta a mí y no ya a un tercero, que justo fue lo que habías nombrado hace unos minutos. Este tipo de infecciones hospitalarias aceleran o desaceleran su transmisión dentro de los nosocomios dependiendo de los cuidados personales e institucionales. Con esto intento hacer referencia a que, si bien es cierto que las personas tenemos el derecho de manejarnos con libertad respecto de todo lo relacionado a nuestro cuerpo, creo que una vez que esto perjudica a un tercero, termina siendo un abuso de la misma y hasta una intromisión en la libertad del resto. Quizás mi desarrollo no está direccionado exactamente por donde pretendió la cátedra, cosa que comprendo, pero me pareció interesante este tema por la relación que se podía hacer con la situación que vivimos, tanto en tiempo pasado como en tiempo presente, cosa que dejó a la vista muchos comportamientos negligentes y egoístas por parte de las personas en instituciones de salud. Posiblemente todos tengamos un amigo o conocido que vivió una situación donde otra persona decidió dejar de lado las indicaciones y obligaciones dadas por el gobierno, entrando en lugares cerrados sin barbijo o sin respetar el distanciamiento social, o muchos otros ejemplos. Con esto me quiero referir a que no siempre falta información sobre lo que conviene o no conviene hacer, sino que a veces lo que falta es empatía y lo que sobra es egoísmo. A veces uno mismo es el responsable de generar el cambio y apuntar para el lado correcto, porque de otra manera no es posible mejorar las situaciones. Por más avances tecnológicos que existan, cuando la sociedad se niega a acatar órdenes o sugerencias, es imposible combatir cualquier tipo de pandemia o epidemia dentro o fuera de un hospital. Como dije anteriormente, sé que no es exactamente este el tema por el cual versa la actividad, pero me pareció interesante establecer esta relación y dejar como opinión personal que a veces la tecnología o el avance de la ciencia no es tan importante como la conducta y la empatía de uno frente al resto. Bueno, Franco, muy interesante tu posición. Es pertinente, totalmente pertinente. La idea es disparar reflexiones, no es ceñirse a un tema en particular, así que te felicito, digamos, por haber concatenado y relacionado los temas. Y yo, de lo que vos planteaste, me quisiera quedar también con resaltar una palabra, conducta, ¿no? La conducta lleva a la acción, ¿no? Y la acción lleva a las consecuencias, ¿no? Cada uno es responsable de sus actos. Esto lo dice el derecho, no lo voy a inventar yo ni lo voy a descubrir yo. Y la responsabilidad individual, si bien es una pandemia y afecta en global, parte de la propagación de esa pandemia es en base a esa irresponsabilidad, ¿no? O a esa carencia de responsabilidad o esa carencia de aprehensión por el respeto de los derechos del otro, ni más ni menos. Y esa reflexión final a la cual me lleva a mí es a la que vos planteás, ¿no? Porque una pandemia como esta nos puso blanco sobre negro muchas cosas. Una de ellas es obviamente la necesidad de que el individuo entienda que no está solo en el mundo y que tiene que aprender a vivir. Tiene que aprender a vivir. Ahora, puedo hacer un punto seguido y puedo decir, tiene que aprender a vivir en sociedad. Pero en general, digo, tiene que aprender a vivir. Si algo nos enseñó esta pandemia es que cuestiones como las que vos planteaste en el futuro tienen que evitarse, las conductas que vos planteaste en el futuro tienen que evitarse, pero no solamente por la propagación de las enfermedades, por lo cual vos muy bien lo diseminás hacia otros aspectos de la vida. En el derecho ambiental no es ni más ni menos que eso. La responsabilidad individual por un lado, las acciones individuales que impactan en un colectivo, ¿no? Y yo iría más adelante de esto, porque desde el punto de vista político, hay personas que nos gobiernan, que son personas, son individuos, que si bien representan a un Estado,
también tienen un obrar individual y un quehacer y un pensamiento individual, independientemente del gobierno que estamos hablando. No estoy cargando las tintas sobre ninguno, pero también tiene que haber una responsabilidad individual en este sujeto que tiene a su cargo determinado ejercicio de poder, para poder luego generar conciencia también en los individuos y constituirse en un ejemplo. Yo sé que lo que yo estoy planteando quizás es algo utópico a lo que es la situación de la República Argentina en las últimas décadas, y varias décadas digo, ¿no? Pero evidentemente la responsabilidad individual existe, las acciones individuales existen, que impacten en la vida colectiva también, pero siempre también tenemos que tener en cuenta que del poder, que si se quiere en la situación piramidal está en la cresta de la pirámide de responsabilidad y de poder también, ¿no? Son decisiones siempre, o en parte, son decisiones individuales, o sea, de una persona, de un grupo de personas, que también tienen que ser conscientes, ¿no? De que esas decisiones individuales que tomen también generan un cambio, un impacto en el colectivo, ¿no? Esto a modo de filosofía política, ¿no? Desagregar al concepto del Estado. Cuando nosotros nos dicen que el Estado somos todos, en realidad informan y reflexionan parcialmente acerca de esto, porque en realidad sí, el Estado somos todos, pero somos cada uno de nosotros también. Y eso también hay que resaltarlo. Y dentro de cada uno de nosotros también están los que nos gobiernan, que son cada uno de ellos, por más, algunos hablan de la casta política y demás, no sin ánimo de polemizar con pensamientos de políticos de turno, hay una casta social, que se llama ser humano, y que está más allá de uno o de dos políticos, o de una o dos personas, o grupos de personas. Entonces, esa responsabilidad individual también se tiene que tomar conciencia que también tiene que estar en el lugar en el cual se represente a otro grupo de personas. No sé si me explico. Es una reflexión un poco compleja la que planteo, pero yo sumo a lo que vos decís, que no solamente la responsabilidad individual y el qué yo puedo hacer por el resto, sino también qué puede hacer individualmente cada persona que tenga poder por el resto, ¿no? Porque si no, quedamos siempre los ciudadanos de a pie cargando las culpas o las responsabilidades por haber tomado tal o cual acción, y muchas veces también forma parte de esta responsabilidad individual por el colectivo de aquellos que también detentan el poder. Y no hablo solamente de los políticos, hablo de quienes detentan el poder. Entiendan bien, cuando hablo de quienes detentan el poder, hablo de sectores económicos, hablo de sectores políticos, hablo de sectores sociales, de quien tenga la posibilidad de ejercer una determinada acción de poder, ¿no? Que condiciona y que necesariamente debe condicionar positivamente. Por eso tu reflexión de la responsabilidad individual es concluyente en esto, ¿no? Es como un cierre a todas estas reflexiones que nosotros estábamos planteando, y muy bien planteado desde el punto de vista no utópico de que si yo cambio algo, el mundo va a cambiar. No, necesariamente si yo cambio algo, tiene que cambiar el mundo, porque cada uno de nosotros tiene que cambiar. Esta noción de globalización plantea la idea de una sociedad trabajando en conjunto. Pero lo que no nos dice la idea de la globalización es que, y está inmersa dentro de la globalización y del mercado libre y de demás, ¿no? del capitalismo prácticamente, es básicamente el exacerbar la acción individual, ¿no? Cuando se habla del individualismo, se habla de la autonomía plena. Bueno, ¿por qué no lo usamos también, no solamente para defender nuestras posiciones y nuestras libertades, sino también para poder propulsar con nuestra acción un ejemplo, ¿no? Y así individualmente en un grupo colectivo y en una sociedad en general. Porque evidentemente, si nosotros hacemos bien las cosas individualmente, el grupo colectivo se va a ver beneficiado, y de esa manera entonces vamos a poder, como dice una película, el cine a veces enseña, es cultura, ¿no?
una película célebre, muchos de ustedes la deben conocer, El Padrino, ¿no? No es el mejor ejemplo, pero bueno, El Padrino, cuando en una parte de la película, uno de sus integrantes de la película, un actor, plantea que todos los barcos deben navegar en la misma dirección. O sea, lo que plantea es que no puede haber dicotomía en cuanto a las decisiones. Claro, lo que plantea es para poder trabajar coordinadamente y ordenadamente. Y bueno, ¿qué es si no respetar la libertad individual, que todos los barcos naveguen en esa misma dirección, en el respeto a la libertad individual, y a la acción individual y al derecho individual, ¿no? Pero siempre con un objetivo en general, que es lo que plantea la película. La película se bifurca en un sentido, pero lo que plantea es objetivos en común. Bueno, todos nosotros tenemos el mismo objetivo, que es vivir mejor. Bueno, las acciones individuales que tiendan a lograr eso son bienvenidas. No solamente desde el grupo individual, desde la individualidad de la persona, sino de la individualidad del universo del poder, ¿no? Eso también me parece algo interesante como para reflexionar. Te lo dejo picando por si te interesa, digamos, para plantear alguna reflexión en el trabajo final, pero muy interesante tu exposición. Genial, profe, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguno más? Yo, profe, ¿puedo hablar? Daniel o Axel, Axel. Axel. Sí, es lo mismo, lo mismo. ¿A vos, Daniel, o yo? Perfecto. Axel primero, entonces. Dale, dale. Disculpen por la informalidad, profe, porque estoy en el trabajo y bueno, voy a ver cómo hago. Bueno, primero que nada, yo hice un ensayo sobre la tuberculosis. Quise abarcar básicamente el trabajo anterior sobre la libertad y tratar de relacionarlo a este concepto, digamos. Bueno, yo escribí, en base a lo expuesto se logra identificar mediante la pandemia aquellos problemas de alguna manera opacados por el sistema regido, en este caso la Argentina. Problemas con la salud, sector sanitario. La desigualdad, en este sentido socioeconómico, donde en lo personal y en base al concepto de la tuberculosis, una enfermedad infecciosa tan peligrosa como el COVID-19. Está más que claro que esta dicha enfermedad, el COVID-19, desplazó de alguna manera cualquier otro problema sanitario, de alguna manera minimizando las demás afecciones, en este caso la tuberculosis, donde no solo el sector político, que mediante su conveniencia utiliza el problema sanitario para cubrir dichos problemas ya nombrados anteriormente, sino que las autoridades sanitarias deben mantener el apoyo a los servicios esenciales de tuberculosis, debiendo presentarse o garantizarse la protección de servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y atención de dicha enfermedad, siendo de alguna manera olvidada. Con esto quiero decir que el concepto de los derechos humanos no debe verse de alguna manera desgastadas por los sistemas políticos, no solo nacionales, sino internacionales. Organización Mundial de la Salud. El derecho a la salud es un derecho que rige a toda la comunidad rica o pobre o de clase media. Es por ello que esto se ve relacionada en base al poder adquisitivo de la sociedad. En un país donde existe una tasa de pobreza de un 42% y una indigencia del 10,5%, está trayendo problemas no de solo hombres, sino de higiene, afectando al mismo individuo y a la sociedad, donde así no solo un mayor número de pobres, habrá un mayor número de pobres, sino un mayor número de afectados por dichas enfermedades, entre otras. Acá voy a hacer mi reflexión en base a lo que leí recién. Puse, para terminar la reflexión, quería nombrar dichas palabras expuestas en estos conceptos: libertad, poder, economía, salud y desigualdad, donde cada una de ellas es afectada por la otra. La democracia debe servir para equilibrar estas palabras, donde la libertad debe tener derechos y garantías, sin olvidar los límites del poder,
los límites al poder, que es el que debe garantizar el orden socioeconómico de una sociedad, garantizando la salud y sistemas que generen desaparecer las desigualdades, y así garantizando un bienestar general, no individual. ¿Se podrá lograr? Como última pregunta, digamos. Muy concreto. Me gustó mucho el tema del juego de palabras al final. Alcancé a anotar, no sé si lo hice bien: libertad, poder, economía, salud y política. Y yo le sumaría a las dos puntas que vos planteaste en un primer momento, y con eso ya tenés la estructura del trabajo casi hecho, le diría. Ambiente por un lado y pobreza por el otro. Esos dos elementos que vos los planteaste en un primer momento, que fueron muy concretos y muy específicos, como elementos condicionantes, ¿no? Vos planteaste, bueno, libertad, poder, economía, salud y política, jugando con el trabajo anterior, el poder material y demás que habías planteado. Yo lo tengo todo acá bien asentado. Y acá planteaste un tema de pobreza, que es importantísimo. Planteaste las estadísticas, que son bastante actuales, dicho sea de paso, y el tema de la salud, cómo impacta. Y yo te diría, digamos, que como un aporte, si quiere, para lo que vos quieras hacer de trabajo final, el tema del ambiente, pero no como medio ambiente de contaminación ambiental propiamente dicha, sino el ambiente en el cual vive un determinado grupo social, ¿no? Porque cuando hablan de ambiente parece que hablan de tirar un papel de un chupetín o de un caramelo a la calle, ¿no? Eso Sí, obvio, es una parte de la contaminación ambiental. Hay otras abarca cuestiones. muchas cosas, obvio, sí. Exacto, exacto. Hay una carrera universitaria que es trabajo social. Mi cuñada es trabajadora social y estudia el impacto del análisis sociológico y psicológico de determinados grupos vulnerables, desde distintos puntos de vista: educativo, económico, en posibilidad de acceso a recursos, social, el entorno social en el cual se desarrolla, no solamente no solamente fuera de lo que es el hogar, sino dentro del hogar. El trabajador social lo que hace es un examen minucioso y un análisis minucioso de cómo vive una determinada familia, por qué vive de esa manera, qué es lo que necesita para poder vivir mejor, ¿no? Y eso forma parte del ambiente, ¿no? El ambiente sociocultural en el cual uno se mueve. No es lo mismo el ambiente en el cual te puedas mover vos, que sos un estudiante universitario, a cual otro que quizás tenga otras necesidades básicas no satisfechas y no tenga la posibilidad de lograr ese acceso. Y entonces vuelvo a lo mismo que hablaba con los chicos anteriores, con Jeremías y con Franco, el tema más que nada con Jeremías, el tema de la información, ¿no? Porque también se habla de información como, qué sé yo, la posibilidad de que tenga cada uno de poder leer un diario o una noticia, o que nos llegue la información en general, ¿no? El concepto de información va más allá de eso. El concepto de información va del lado del derecho a la educación, que hoy en día está íntimamente relacionado con el derecho ambiental. El Acuerdo de Escazú y la última reforma importante que tuvo uno de los últimos tratados, ahora no lo recuerdo, pero una de las últimas leyes nacionales que habla sobre el derecho ambiental, habla de la educación ambiental, ¿no? Y cuando hablamos de educación ambiental, vuelvo a decirle lo mismo: es el elemento necesario para poder transformar el pensamiento de una persona, transformarlo en el sentido de que pueda razonar, no que aprenda a pensar lo que yo le digo, ¿no? Sino que pueda razonar por sí mismo, valerse por sí mismo y tener la posibilidad de acceder a la información por los elementos que tiene cognitivos propios. Si uno no tiene elementos cognitivos propios, va a repetir lo que diga otro, ¿no? Entonces no va a poder distinguir en qué entorno social está, ¿no? Porque esto es muy complejo, ¿no? Es muy complejo, es un análisis sociológico muy importante. El trabajador social lo hace. Hay mujeres maltratadas o golpeadas dentro de un entorno social al cual
no adolece, digamos, de las características básicas de un medio ambiente coercitivo, de un medio ambiente hostil, ¿no? Quizás personas en situación acomodada económica, con acceso a educación y demás, pero también tienen otras dolencias o otros padecimientos, ¿no? Y todo esto, no me quiero ir por las ramas, porque tu reflexión fue concreta, muy, muy concisa y muy, muy interesante, no me quiero ir por las ramas, pero todo eso hace básicamente al ambiente y a la sociedad y a la relación social que uno tenga, ¿no? Así que yo te invito a que en el trabajo final, al menos, hagas alguna reflexión acerca de todo esto, porque se ve que lo estás masticando bastante, este tema del poder, ¿no? Hoy hablamos un poquito también del poder, del poder material y de la política, y vos habías hablado también de la educación, obviamente en la anterior. Es algo, Es volver a darle la vuelta de rosca a lo que habías habías hablado vos. y es como que lo tenés en la cabeza y ya es como que de alguna manera lo querés largar. Y por ahí el tema del porcentaje de la pobreza, eso lo busqué, pero después lo otro traté de sacarlo de adentro, digamos, mediante la información que tengo más o menos que uno vive o que ve, y eso es lo que traté de hacer, relacionar todo. Porque está todo relacionado en realidad, pero bueno. Esa es la magia que hiciste, digamos, poder relacionar todos los temas en menos de 5 minutos. Yo vengo hablando acerca de tu reflexión más de 10 minutos, no dije nada. La magia que vos hiciste fue en menos de 5 minutos relacionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas totalmente dispersos y distintos, pero que tienen un hilo en común. Esa es la reflexión. Ya con eso vos ganaste, te puedo decir, como decía una política en su momento, que ya había ganado. Con eso vos ya ganaste, porque aprendiste a reflexionar. Esto me emociona mucho porque es la idea de estos trabajos, de que ustedes puedan soltarse en cuanto a sus pensamientos, cada uno de ustedes, obviamente. Resumo en vos, Axel, lo del pensamiento de cada uno de los chicos. No quiero desmerecer, ni mucho menos el de cada uno de ustedes, pero a lo que voy es que con 3 o 4 temas, ustedes arman una reflexión y ponen, digamos, también su inconsciente dentro de ello y lo desarrollan. Y esa es la idea de esta materia, ¿no? Porque para estudiar de memoria van a tener bastantes materias más por delante, o no, depende de la forma en la cual ustedes estudien, pero para leer libros y libros y libros van a tener la posibilidad toda su vida de leer. Espero que sea un hábito que no lo abandonen, pero para reflexionar y parar la pelota hay pocas asignaturas dentro de la carrera y esta es una de ellas y sería una picardía que se vayan de este ámbito, digamos, sin poder al menos emitir una reflexión. Muy interesante lo tuyo. Espero que lo sigas desarrollando en el trabajo final. Cualquier duda o consulta estoy a disposición. Muchas gracias, profe. Bueno, Daniel, ¿querés seguir vos? Sí, yo justo también hablé del mismo punto relacionado, digamos, la reaparición de enfermedades relacionado con la situación de extrema pobreza, y lo que anoté principalmente es lo que tiene que ver con el reforzamiento integral del sistema de salud, ¿no? Políticas públicas, no solo en el corto, sino también en el largo plazo, para dar previsibilidad, continuidad a las políticas, garantizar también el acceso a la salud, porque principalmente, como ya mencionamos, son los sectores marginados del sistema quienes más sufren, porque esto de la influencia de la situación de extrema pobreza tiene que ver con cuestiones básicas de carencias de agua potable, déficit alimentario, ¿no? Y los datos del INDEC son claros, porque el 54.3% de los chicos en la Argentina son pobres, ¿no? Son 5.9 millones de chicos. Entonces, son personas que están marginadas del sistema en gran parte, y esto me pareció importante relacionarlo con la reaparición de estas enfermedades. No porque tenga que ver con la clase necesariamente, pero una persona que tenga carencias básicas como es agua potable, alimentación, es mucho más vulnerable y está muchísimo más expuesta, ¿no? Problemas graves de aprendizaje,
Por eso hablo también de lo que es el largo plazo y no el corto plazo. También lo que me pareció interesante, que esto lo fui anotando ahora, yo he hablado también de la responsabilidad del Estado, pero me parece también importante como sociedad entenderlo, una responsabilidad social, ¿no? Entender la dimensión del problema y como reflexión final había dejado, que justo ya se mencionó también, que la situación de la pandemia nos había dejado eso, que nadie se salva solo, y que quería, pues también que para cambiar el futuro también tenemos que pensar en nuestro presente, ¿no? Por eso habla de esta visión también de largo plazo que estaba pensando. Es impecable la reflexión y el resalte de lo... Yo resalté, mira, varias palabras. El tema de la previsibilidad, que es esencial para una política pública y privada, y no pública, en realidad, para una conducta de acción, digamos, ¿no? Desde el Estado, política pública, previsibilidad. Que no venga un gobierno de turno y cambie las reglas de juego, porque evidentemente Claro, tal cual. son elementos que hacen a la acción del Estado a largo plazo. Acá vos resumiste todo muy, muy, muy claramente, el tema de las carencias básicas. El tema de la carencia no solamente va en cuanto al medio ambiente que nosotros planteábamos, ¿no? Sino a la educación y a la alimentación. Cuando hablamos de alimentación, hablas del 54% de la pobreza en los niños, que yo no tenía esa estadística, que la verdad me sorprende, manejaba más o menos un porcentaje, pero bueno, como uno maneja fríamente las estadísticas, cuando se relaciona en un tema en particular, quizás lo conmensura más y impacta mucho más, que en realidad ya de por sí debería impactar. Es más del 50% de los niños son pobres, y si los niños son pobres, ¿qué futuro nos queda? Esa es la reflexión tuya, Claro. porque vos cuando hablas de la previsibilidad hacia el futuro, estás hablando del aprendizaje a largo plazo, y si nosotros hoy planteamos, o sea, ustedes vean que esto dado por datos, no son tan actuales, pero no han modificado, porque es una conducta de hacer. Hay una fundación que se llama CONIN en Argentina, que es la que lleva adelante políticas a nivel privado, obviamente, porque es una fundación, contra la desnutrición infantil. Y dentro de ellos hay un médico que se llama Abel Albino, que es uno de los representantes de la fundación, que plantea lo esencial de una alimentación equilibrada en un niño en las primeras etapas de su vida. Y cuando hablamos de las primeras etapas de la vida, él lo grafica muy claramente. Después nosotros podemos llegar a interpretar o polemizar acerca de esta persona, Abel Albino, distintas cuestiones. Me salgo del terreno de la polémica y vamos a los datos, que son datos científicos, son datos médicos. Esto no es rebatible en cuanto a una opinión de una persona que pueda llegar a tener sobre quién lo dice. Lo único que hace el doctor Albino o la Fundación CONIN es recopilar esos datos. Que es lo que vos planteaste, ¿no? Estadística, que es algo que a veces en la Argentina no abunda, ¿no? Ahí hay que sincerar la estadística. El 54% es pobre. Y cuando hablamos de pobre, hablamos de alimentación como cuestión esencial y mínima. Hablemos también del medio ambiente, que vos hablaste, las cloacas, el acceso al agua potable, condiciones de vivienda sana y equilibrada. Pero centrándonos en la alimentación, la Fundación CONIN tiene una estadística muy concreta que a vos te plantea de que si una persona nacida en los primeros 6 o 7 meses de vida no tiene los elementos de nutrición adecuados conforme a la edad que tiene, tengan en cuenta que una persona recién en las primeras etapas de su vida se está formando como persona, o sea, como ser humano, porque uno cuando nace todavía no tiene desarrollados distintos órganos o distintas formaciones de su cuerpo, internas y externas. Uno ve un bebé chiquito del lado externo, pero del lado interno, ustedes imagínenselo también, represéntenselo también, el sistema digestivo, el sistema de defensas, ¿no? El cerebro, las neuronas, la corteza que recubre el cerebro, el cráneo. Por eso a uno se le recomienda siempre, cuando tiene un niño de muy poca edad, de escasa edad o de escasos meses,
que no se te caiga el nene, ¿no? Porque bueno, de por sí es obviante que se te caiga un bebé, pero no tiene el mismo cráneo, la misma formación craneal que un ser humano ya desarrollado con 3 o 4 años. En resumen, lo que plantea esta fundación es que los primeros 6 meses, 7 meses de vida fuera del seno materno del niño, de la niña, son esenciales y no se pueden reemplazar. O sea que la alimentación que no tuvo o los nutrientes que no absorbió los primeros 6 o 7 meses no lo podemos corregir nunca más en la vida. Por más de que nosotros tengamos las mejores políticas a largo plazo que podamos llegar a tener, hacemos agua si en los primeros 6 o 7 meses la persona tiene desnutrición o está diagnosticado el bebé con desnutrición. Y ahí tenemos un problema, porque ahí está a largo plazo. De lo que vos planteás, es la previsibilidad. Si nosotros tenemos desnutrición infantil, que va de la mano con la pobreza en la niñez empieza con la desnutrición infantil. Si tenemos desnutrición infantil, estamos hipotecando el futuro de esa persona. Pero no solamente de esa persona en el sentido individual, sino de una sociedad. Porque no es una sola persona. Si fuera una sola persona, circunscribiríamos el problema a esa persona. Tenemos que amplificar el dilema y el flagelo a familias enteras, a sociedades enteras, a grupos sociales enteros. Y eso genera una inequidad y una desigualdad para con este grupo, en relación a otros grupos, la necesidad de intervención del Estado. Eso es lo que yo nunca entiendo, ¿no? ¿Por qué no se garantiza desnutrición infantil cero cuando después el Estado tiene que invertir o gastar, depende como ustedes lo quieran ver, pero es desembolsar grandes cantidades de dinero para poder alimentar a personas, educarlas, arroparlas, brindarles seguridad, cuando en realidad era mucho más sencillo en un primer momento darle los elementos esenciales como para poder tener el sistema cognoscitivo y de desarrollo adecuado para que en el futuro esa persona pueda desarrollarse en sus máximas posibilidades. ¿De qué igualdad nos están hablando si hay desnutrición infantil? No de este gobierno, del anterior, del que sea, ¿no? Ahí está la previsibilidad. Y ahí está lo que vos planteás de la pobreza. Te lo tomo como un dato. Si querés investigar más, podés ingresar en la página de la Fundación Conin. Sí, no por sabía, decirte una no sabía fundación. eso. Por decirte una fundación, cualquier fundación o cualquier asociación civil que vos quieras consultar va a ser adecuada para poder darte esta respuesta que es a lo que vos vas. Porque vos vas en la deconstrucción. ¿Nos ocupamos de la gente mayor? No nos ocupamos. Pero bueno, vamos para atrás. En la niñez, ¿cómo estamos? Bueno, 54% de la pobreza en niñez tenés que sumarlo con la desnutrición. Y la desnutrición es la hipoteca máxima que vos podés hacer a una persona que nunca va a poder llegar a una universidad, ni mucho menos, ni siquiera quizás puede llegar a terminar un colegio primario o secundario, ¿no? Y entonces esa persona queda coactada en sus posibilidades de desarrollo humano, ¿no? No solamente económico, que es el derecho al acceso a un trabajo, sino humano. ¿Qué clase de vida va a tener esa persona? ¿Qué clase de dolencias se le pueden llegar a generar o enfermedades, ¿no? Todo eso hace a las buenas prácticas, ¿no? Y a lo que vos hablás, sistema de salud público, previsibilidad. Y para otorgar previsibilidad empecemos por empecemos por abajo, empecemos por la edad cero y vayamos hacia adelante. Ustedes fíjense que el nivel de desigualdad que tiene un país, esto dicho también por estadísticas, independientemente del sistema político en el cual nosotros nos querramos encontrar, nos hallemos más cómodos, el sistema de desigualdad más importante es el que tiene un país que no protege ni a las personas recién nacidas ni a los adultos mayores. Porque son aquellos que están desvalidos, son aquellos que están fuera del sistema de protección, porque no se pueden valer por sí mismos, ni un bebé ni un adulto mayor. No se pueden valer por sí mismos. Los que estamos en el medio estamos galgueando la diaria, ¿no? Hablando mal y pronto, y tratando de sobrevivir. Pero hay muchos aspectos y muchos elementos en una vida, en los vaivenes de la vida, que hacen que no todos los jubilados en este país pueden llegar a tener acceso a una jubilación adecuada, ni a una vivienda, ni a elementos sociales que le hagan una necesidad de sentirse comprendido y contenido.
ni más hablar de los infantes, ¿no? Pero bueno, muy interesante tu opinión. Yo plantearía el trabajo, me parece, final por ese lado. Tomás, si querés, las estadísticas de cualquier asociación Sí, civil me voy a que fijar quieras tener. sí. Sí. No te quiero recomendar una en particular. Conin se me vino a la mente porque es de las más conocidas. Es como hablar del corazón y no hablar de la Fundación Favaloro, digamos. Es algo obvio, ¿no? Pero hay muchas asociaciones civiles y te pueden servir en esto que vos estás desandando, que es básicamente la previsibilidad hacia el futuro, ¿no? Como una forma de acción y de conducta. Muy, muy interesante tu posición. Gracias. A ver, ¿alguno más quiere seguir? Ailín. Sí, yo. Con el tema de las vacunas, que ya bien muchas cosas dijeron mis compañeros, por el tema de no solamente tener acceso, sino que hoy en día tenemos un montón de información y por ahí, sin embargo, nos quedamos con información errónea. No solo con el caso del COVID, que se ven un montonazo de teorías por ahí, sino yendo más lejos, con el caso del doctor Covefil, creo que era, que es el que relacionó el que las vacunas tenían una relación con el autismo. Y hoy, después de 20 años, sigue habiendo consecuencias porque la gente sigue teniendo por ahí cierta desconfianza, por más que se hayan desestimado un montonazo de veces sus estudios y que ya se ha demostrado que tenía un conflicto de intereses porque él quería desarrollar su propia vacuna, entonces quería desestimar la anterior. Entonces, ¿cómo es eso? Como las personas, teniendo información errónea, se quedan con eso y no sé si pueden consentir libremente porque en realidad no tienen una información verdadera y no solamente afecta a eso, sino el tema de la libertad colectiva, porque termina afectando a toda la comunidad que no se vacunen, porque también volvió a aparecer por ahí el sarampión, no solamente la tuberculosis. También se puede relacionar de cierta forma de cómo esta persona, con su libertad de expresión, terminó causando un daño a la sociedad aún después de 20 años, que se sigue creciendo por ahí eso de que las vacunas están asociadas con el autismo, aunque ya se estima un montón de veces. Perdóname, si querés acercarte un poquito más al micrófono para desarrollar la última línea que no se te escuchó, o al menos yo no te escuché, quizás los demás sí, quizás el micrófono mío no funciona bien, pero a ver si te podemos escuchar un poquito más claro, porque se entrecortaba incluso. ¿Ahí se escucha bien? Que por ahí de cierta forma también lo podemos llegar hasta relacionar con la libertad de expresión, porque él solamente dio su opinión en un paper que no estaba bien comprobado, pero terminó afectando un montonazo, aún 20 años después, siguen habiendo consecuencias con respecto a lo que dijo en su momento. Está muy claro, perdón, lo tenía muteado al micrófono, por eso tardé. Está muy claro lo que vos planteás y está de la mano a lo que también planteaban los chicos cuando hablábamos del acceso a la información, de qué tipo de información se accede y cómo nos llega esa información, ¿no? Y ahí yo quisiera, porque vos también planteás el tema de que es una situación subjetiva la del profesional, es una opinión que él plantea y quizás se manipula en cierto sentido para lograr un convencimiento de que sus dichos van en ese sentido, ¿no? Y quizás muchas veces esto es también parte de la base de la responsabilidad del profesional y parte de la base también de quien comunica, cómo comunica, ¿no? Porque en sí mismo la responsabilidad profesional llega hasta la opinión y la información. Luego, la manipulación de esa información y la transformación para el entendimiento de esa información hacia una dirección determinada ya tiene otro nivel de subjetividad, de otro sujeto y con otras intenciones. Yo creo que vos vas, por lo que yo interpreté, al menos de lo que pude escuchar, por ese sentido, y me parece muy interesante, porque no es solamente el acceso a la información como derecho a acceder, sino también derecho a cuestionarnos y la posibilidad de cuestionarnos de cómo viene esa información y cómo nos llega esa información, cómo está tabulada esa información. Vos, fíjate a qué podemos llegar.
el doctor Salvador siempre plantea esta información, que fue una realidad, un caso de la vida real, ¿no? Cómo es el acceso a la información, que en una campaña allí por la década del 80, en el norte del país, una campaña de vacunación, pretendía tener tanta penetración como para llegar a poblaciones indígenas, ¿no? Que obviamente en muchos casos por proximidad, o sea, mejor dicho, por lejanía a una determinada civilización, porque hay determinados grupos indígenas dentro del noreste o el noroeste del país que se encuentran aislados, algunos por voluntad, otros por no, pero vayamos a los voluntarios, y que viven en una comunidad determinada, ¿no? En ese momento se hablaba de grupos indígenas, hoy se habla de pueblos originarios. Se interpreta lo que voy, digamos, ¿no? Ahora, ¿hacia qué fue esta campaña agresiva de vacunación? Agresiva en el buen sentido, de tratar de llegar con la vacuna, de tratar de llegar no solamente con vacunas, sino con medicamentos a una determinada población que estaba olvidada, ¿no? Siempre surge en las noticias, en distintos gobiernos, que muchos grupos, pueblos originarios, son olvidados o son postergados, no se los escucha. Bueno, en esta etapa se pretendía entonces llegar con el acceso a la salud a un determinado grupo de pobladores indígenas originarios. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? El médico, o el responsable, digamos, del grupo de médicos que se desenvolvía en esa aldea, ¿no? Tenía, obviamente era uno de los médicos más importantes, virólogos, que podía llegar a tener el Estado en ese momento, los mejores recursos, el acceso al recurso económico y material como para poder llegar con el medicamento, pero claro, faltaba algo, que era la tabulación de la información. ¿Qué significa esto? Bueno, te lo llevo al caso en particular. Una mujer va con su hijo de escasa edad con el médico y trata de explicarle en su idioma, porque estamos hablando de poblaciones originarias que muchas veces manejan un idioma distinto al nuestro y comprenden las palabras que puede llegar a tener el hombre blanco, como le dicen, ¿no? El poblador no originario, el que viene de la ciudad, e interpretan las palabras de distinta manera. Bueno, esto llegó a que el médico interpretara que la dolencia de la niña era determinada y le asignó un determinado medicamento. Ese determinado medicamento asignado fue el que luego fue a reclamar la madre al determinado centro sanitario que se había puesto dentro de la aldea. Interpretó mal la madre y le dio o le suministró otro medicamento. Bueno, la conclusión fue que el medicamento le complicó la salud a la nena y terminó falleciendo. O sea, esto que parece algo burdo o algo tirado de los pelos o algo surrealista, sucede. Pero no, yo te lo explico de esta manera porque me parece algo surrealista pero real. Surrealista en el sentido de decir, ¿cómo puede equivocarse el médico o interpretar el médico otra cosa de lo que le dijo, diagnosticarlo mal? Bueno, esa es una cosa es, en el acceso a la información, oír, y otra cosa es escuchar. Todos escuchamos, pero ¿todos oímos? Es distinto oír que escuchar. El escuchar es un ejercicio diario que uno realiza, pero el oír está más allá de eso. Está en tabular, en interpretar y poder bajar a la realidad la información. Poder discriminar qué es lo verdadero, qué es lo falso, y cuando no, tener el acceso a los elementos necesarios como para poder llegar a una conclusión independiente, ¿no? Y eso del acceso a la información, que es un derecho constitucionalmente consagrado, es de las puntas de lanza hoy en día, por ejemplo, en el derecho comercial. El derecho consumeril es eso, es el acceso a la información, ¿no? Uno puede elegir libremente. Imagínense ustedes hoy en día en un proceso ejecutivo, en un juicio ejecutivo de un pagaré, por ejemplo, si es un pagaré de consumo, tiene que tener las cláusulas requeridas por el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, porque si no
no se está informando de las condiciones de crédito. Y ustedes dirán, pero en un proceso ejecutivo no se discute la causa. Bueno, ya se está empezando a discutir la causa. ¿Por qué? Y porque el acceso a la información es importante. Si es un crédito de consumo, quizás la persona lo utilizó para una determinada, para un determinado uso, ¿no? Entonces, si lo utilizó para un determinado uso, se aplica la ley de defensa del consumidor, y aquí ya es otra historia, no es un juicio ejecutivo común, ¿no? Se tiene que estar en los derechos de los usuarios y consumidores, porque son los que están en la situación desvalida, son los que están en la situación perjudicial, ¿no? En ese equilibrio. Y bueno, cuando hablamos de derecho a la salud, o cuando hablamos en general de la información, el que recibe la información está en una posición de desventaja, porque el que la desarrolla o el que la manifiesta, ya la tabuló, ya la experimentó y ya la masticó, ¿no? Dicho de otra manera. Y el que la recibe la tiene que interpretar, masticar y tabular a 1000 por hora, porque si no, se queda fuera de ese sistema de decisiones, ¿no? Entonces, es muy importante lo que vos planteás, en el sentido de que si el acceso a la información no está correcto y debido, esa manipulación puede llegar a generar consecuencias. Manipulación que puede ser involuntaria, miren lo del médico. El médico quería hacer el bien, en este caso no pudo hacerlo, pero por una cuestión infantil, les diría, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Es un tema importantísimo, interesante. Yo creo que deberías plantear un poco el tema del trabajo final desde este punto de vista, porque es algo que vos manejás muy claramente y pusiste acá, en el punto del derecho a la información, un elemento más interesante, que es esa subjetividad que está cargada, de la que está cargada la información. Porque uno aparentemente ve la información como algo objetivo, como algo al que hay que creerle, pero hay una subjetividad detrás del que interpreta y tabula la información. Yo creo que por ahí podés plantear alguna reflexión en el trabajo final. Muy interesante tu posición. ¿Alguna otra reflexión querés plantear? No, ya con eso está. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé quién queda por hablar, el que tenga ganas. Nos quedan 8 minutos. Después nos cortan el Zoom. Si no, cortamos acá. Eso ustedes lo ven. Mientras tanto, y si se quieren animar, les vuelvo a repetir ya lo que es el cronograma de las últimas clases. Estamos a 10 de noviembre. El 17 de noviembre, última clase con el doctor Salvador. El 24 de noviembre, última clase de la cursada. Esta última se va a hacer en conjunto con la Cátedra de Derecho Ambiental. Si ustedes tienen algún tema que quieran que se hable dentro de la clase, me lo mandan por mail y entonces ya se lo transmitimos a la Cátedra de Derecho Ambiental para que pueda trabajar alguna idea. Recapitulando entonces, nos quedamos en el 24. El 1 de diciembre no va a haber clases, esa semana se la dejamos para que afinen los detalles del trabajo final, y la entrega del trabajo final en diciembre, entre el lunes 6 de diciembre y el viernes 10 de diciembre. Tengan en cuenta que es por plataforma en principio. Aquellos que quieran entregarlo por plataforma lo pueden hacer, en formato Word, PDF. Va a estar asignada dentro de la plataforma, en la Cátedra de Filosofía del Derecho, en la parte de trabajos finales, un apartado para que ustedes puedan depositar el trabajo allí. Cualquier duda o consulta que les surja, me avisan a mí o se comunican con la gente del centro de estudiantes, ellos se van a estar comunicando conmigo. Tengan en cuenta que les va a aparecer visible en la plataforma para entregar a partir del lunes 6 de diciembre, no antes. Y hasta el 10 de diciembre, 23:59 horas, porque así lo establece la plataforma con horario. Fuera de ese horario no se puede entregar. Si tienen algún problema para poder entregarlo virtualmente, tienen la opción de hacerlo presencial. En la facultad vamos a estar el 7 de diciembre a las 17:30 horas en un aula, averiguan, aquellos que no lo hayan podido entregar el lunes o quieran venir a entregarlo presencialmente, lo traen en formato papel, obviamente, y lo dejan, vamos a estar ahí en la facultad. Así que bueno,
No sé si les queda alguna duda, consulta del trabajo o algo que les pueda ayudar, si no ya damos por terminada la clase de hoy. Profe, ¿hay una extensión mínima del trabajo, máxima? No sé. No hay una extensión mínima ni máxima del trabajo, así también como no hay un tema en particular que ustedes puedan desarrollar, siempre y cuando el tema escogido se vincule con la filosofía, puede ser cualquier tema. Pueden hacerlo de 1, de 10, de 20 hojas, de lo que ustedes consideren que sea el abordaje del tema, porque hay temas que quizás tienen más desarrollo y otros menos. También tengan en cuenta que puede haber la metodología que ustedes utilicen para el trabajo puede depender de la extensión del mismo. Si ustedes hacen una monografía con una introducción, un desarrollo y una conclusión, va a tener una cantidad determinada de páginas. En la generalidad de los casos es así. Si ustedes hacen un trabajo de investigación, va a tener seguramente más cantidad de páginas. Si ustedes hacen un trabajo de opinión, quizás tiene menos páginas. Nosotros no evaluamos por cantidad de páginas, sino por tema escogido y por el enfoque que ustedes le den. Nosotros prestamos mucha atención a lo que es la reflexión. Por eso tuvimos estas instancias a las cuales ustedes les permitimos que puedan desarrollar las reflexiones. Así que tengan en cuenta esas cuestiones en particular. Listo, profe. ¿Alguna consulta más? ¿Tienen mi dirección de correo electrónico? Por cualquier duda, consulta, yo se las voy a copiar acá. Además, también por si me quieren mandar algún tema de derecho ambiental que se hable en la clase del 24. Ahí lo tienen, jl-aliende@hotmail.com. Bueno, aquellos que igual no lo hayan podido anotar, lo pueden anotar ahora o en la clase desgrabada que se va a subir en la plataforma. Así que bueno, por hoy basta. Nos estamos viendo, bueno, aquellos que lo entreguen presencial, lo vamos a estar viendo el martes 7 de diciembre. Por lo pronto, para mí ha sido un placer poder compartir al menos virtualmente este cuatrimestre con ustedes. Espero aquellos que tengan interés podernos ver el martes 7 de diciembre en la facultad, y aquellos que no, bueno, les dejo un fuerte saludo y caluroso saludo a la distancia, y bueno, espero que les haya sido de utilidad este enfoque de la filosofía, que es no tradicionalista y que lo que trata de buscar es fomentar el desarrollo de ideas y de libre pensamiento en cada uno de ustedes. Así que bueno, por mi parte ha sido un placer estar en compañía de ustedes, y bueno, nos estamos viendo y cruzando en los pasillos de la facultad. Listo, profe. Un saludo grande. Un beso grande. Gracias, saludos a todos. Gracias, profe, hasta luego.